Queremos darle la bienvenida a nuestro ponente Pablo Barrera. Pablo es coordinador de la Oficina de Necesidades Educativas Especiales en la Universidad San Francisco de Quito y psicólogo en la Clínica de Salud Mental USPQ con una maestría en Salud Mental Global de la Universidad de Glasgow. El día de hoy, Pablo nos presenta el tema La epidemiología del maltrato infantil. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre el tema, lo pueden hacer mediante la opción de chat, la sección de preguntas y respuestas, o alzando la mano al finalizar la charla. Estas preguntas serán respondidas en los últimos 20 minutos. Hola Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerlo como invitado compartiendo sobre un tema de la psicología tan importante que debería ser entendido a profundidad. Chévere, muchas gracias a ti, Paula. Qué gusto estar aquí. Hace unos años yo estaba organizando la Semana de Psicología, entonces para mí es un verdadero honor estar aquí. Voy a compartir la pantalla, no sé si puedo. A ver, no se me vean, no vean. Y no. Ahí está, pueden ver todos. ¿Sí? Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la epidemiología del maltrato infantil. Creo que es un tema muy relevante para nosotros psicólogos. Yo pienso que es tal vez de los temas más relevantes. Un poco les quiero contar cuál es el contexto y al final quiero terminar con una investigación que yo hice en mi maestría, que creo que es pertinente que les cuente. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con un caso. Yo creo que este caso es muy interesante porque recalca que recién estamos empezando en este tema del maltrato infantil. Esta es Mary Ellen Wilson. Ella era una chica neoyorquina que nació más o menos en 1880, perdón. Su padre sirvió en la Guerra Civil de los Estados Unidos y su mamá tenía bajos recursos. El papá lastimosamente murió y la mamá no le podía cuidar. Entonces esta niña fue adoptada por otra familia, ¿ok? Una práctica que sucedía bastante antes. Ahora sabemos que el que se adopte a un niño es una decisión muy, muy difícil y que se debe considerar solo en los peores casos. Pero bueno, esta chica llegó a esta nueva familia y aquí sufrió mucho maltrato. Como pueden ver en la fotografía, tiene algunos lastimados, en fin. Y un poco los vecinos asustados viendo que esto sucedía, intentaron buscar ayuda en la policía. En ese momento casi no había leyes o las pocas leyes que habían no se cumplían sobre el maltrato infantil. Entonces un poco los vecinos no podían hacer mucho. Y ellos encontraron al abogado de la organización neoyorquina de la prevención de la crueldad animal, imagínense. No había ninguna institución que manejaba el maltrato infantil, pero sí había una que manejaba la crueldad animal. Entonces el caso fue llevado por esta organización, llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y gracias a este caso es que se creó la Organización de la Prevención contra la Crueldad Infantil y después esto aumentó en una serie de políticas y en cómo estamos hoy. Y esto, como les digo, no pasó hace mucho, pasó hace 120 años. Entonces yo creo que este es un caso que recalca que estamos recién en pañales en este sentido. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco, este es el índice de la charla de hoy. ¿Qué es el maltrato infantil? ¿Por qué es importante pensar tanto en esto? ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener a las personas que son maltratadas y a la sociedad en general? ¿Cuáles son los retos en la medición? Y un poco ahí yo me quiero centrar más. Unos cuestionarios y bueno, a la final voy a hablarles sobre un cuestionario y esta investigación que tuve la oportunidad de realizar. Entonces, esta no es una charla clínica, no les voy a contar, no les voy a decir cómo se debe manejar un caso de un niño que ha sido maltratado, pero mi objetivo es que tengan un poco una visión que trascienda lo clínico, que trascienda el individuo, que sea más pensando en la comunidad, en el país, en la ciudad. Entonces, ¿qué es el maltrato infantil? Empezando por estas definiciones. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato infantil como los abusos que suceden a los menores de 18 años. Estos pueden ser físicos, sexuales y psicológicos, pero existen otros tipos de maltrato también que no se hablan tanto, como por ejemplo la negligencia o la sobreprotección. Y un poco vamos a hablar sobre cuáles son los
repercusiones que este maltrato va a lograr. Pero esta es la definición de la Organización Mundial. Como ven, es una definición bastante amplia, bastante genérica, y eso ya vamos a hablar un poco después, pero sí resulta difícil a la hora de investigar. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Okay? Entonces, la prevalencia del maltrato infantil ha sido muy difícil de investigar. ¿Okay? Sobre todo porque cada uno tiene una definición diferente. Yo les puedo preguntar a ustedes ahorita, para ustedes, qué consideran que es maltrato infantil, y estoy seguro que me van a dar diferentes respuestas. Y esto pasa también en la investigación. Entonces, ha sido realmente un tema muy difícil de medir en poblaciones grandes. Sin embargo, un metaanálisis, como saben, el metaanálisis es tal vez como la cúspide de la investigación, ¿no es cierto? Toma muchos estudios y los mide. Encontró en el 2013 que más o menos 163 de cada 1000 niños sufren maltrato físico. Este es un número súper importante, ¿okay? Es el 16%. Y un estudio similar encontró que la prevalencia en abuso sexual es de 11 por 100.000 habitantes. El abuso sexual es el abuso que menos se presenta, afortunadamente, pero es muy importante saber que es mucho más probable que pase en mujeres, ¿ok? Y esta es una tendencia global, sucede en todos lados del mundo. ¿Cuál creen que es el abuso más común? Bueno, es el psicológico, ¿ok? Más o menos 364 niños sufren de este tipo de abuso. Entonces, realmente, si vemos los números, es un problema enorme, es un problema que está presente en todo el mundo y está muy presente. ¿Cuáles son los efectos del maltrato infantil? ¿Por qué es importante hablar de esto? El maltrato infantil es el peor predictor para una futura psicopatología, ¿ok? Es el peor predictor. O sea, de las cosas que uno puede experimentar en la infancia, que aumente tu probabilidad de que tengas una enfermedad mental en el futuro, el maltrato infantil es la peor. Entonces, un poco, es muy importante entender esto. Y por eso yo pienso que el maltrato infantil es de los temas más importantes de la psicología. Los cambios o los efectos se ven desde las edades tempranas, ¿ok? Entonces, los bebés que tienden a ser maltratados muestran más emociones de ira y enojo. Y tienden a ser más sensibles y tienden a reaccionar más con ira y enojo, ¿ok? Entonces, desde ahí ya podemos ver algunos cambios. Obviamente, estos cambios siguen en la adultez y muchas veces se consolidan más en la adultez. Entonces, por ejemplo, Johnson y colegas hicieron un estudio impresionante y siguieron a 640 familias en Nueva York. Y encontraron que las personas que habían sufrido de maltrato infantil tenían 4 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de la personalidad. Como ustedes saben, los trastornos de la personalidad son sumamente difíciles de tratar, tienen un costo enorme en la sociedad y son crónicos, ¿no es cierto? Están a lo largo de la vida. Además, se ha encontrado que tiene una fuerte correlación con la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático y el trastorno de déficit de atención. ¿Okay? Entonces, como ven, es el peor predictor. Sin embargo, los efectos no solo están en la salud mental, están también en la salud física. Los chicos que han experimentado bullying tienen más riesgo de desarrollar obesidad y diabetes. El bullying es también un tipo de maltrato infantil, ¿ok? Y las mujeres que han sido abusadas sexualmente tienen más riesgos de contraer VIH, de tener sexo sin protección y una elevancia más alta de embarazo infantil. Aquí podemos hacer tal vez un entendimiento un poco más clínico. Las personas que han sido abusadas sexualmente tienden a internalizar una relación en la cual es normal que exista un abuso. Por lo tanto, esto se puede ver en las estadísticas, lastimosamente. Okay. He puesto el objetivo del desarrollo número 3. No sé si saben lo que son estos objetivos. Es un poco, todos los países de las Naciones Unidas se han comprometido a lograr estos objetivos. Y el tercero habla sobre la salud y el bienestar. Entonces, claramente, el maltrato no va acorde a este objetivo, ¿no es cierto? Entonces, es un poco obligación de todos los estados luchar contra esto. Ok, los cambios también se pueden ver en el cerebro. Como ustedes saben, el cerebro es tal vez de los pocos órganos que
que se va modificando dependiendo de las vivencias que uno tiene. Como saben, el cerebro tiene un periodo en el cual es mucho más moldeable, que es desde que nacemos hasta que más o menos cumplimos los 25 años. Y en este periodo, los primeros años son los más críticos. Entonces, lógicamente, si un niño sufre de maltrato infantil, esto se va a ver en el cerebro. Esto no es ninguna sorpresa, ¿ok? Y se ha visto que, por ejemplo, los niños maltratados tienen un nivel reducido de materia blanca y mayor sensibilidad en la amígdala. Como saben, la amígdala es la parte encargada del lado más emocional del cerebro y está muy conectada a esto de pelear o huir cuando hay alguna dificultad. Entonces, ¿qué nos demuestra este descubrimiento? Que los niños maltratados están mucho más a la defensiva y tienden a reaccionar más rápido, ya sea peleando o huyendo. Entonces, como pueden ver en esa foto, claramente el cerebro que no es de una persona que no fue maltratada tiene muchas más conexiones. Normalmente un cerebro con más conexiones es un cerebro más sano, mientras que el otro hay una diferencia súper significativa. Ok, ¿por qué es importante hablar sobre la epidemiología? Primero, ¿qué es la epidemiología? ¿No es cierto? La epidemiología es el estudio no solo del individuo, sino de las poblaciones. ¿En qué lugar está más presente? ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer en una comunidad? ¿Cuáles son los determinantes que hacen que este problema esté más o menos presente? Y creo que es un buen momento para hablar de epidemiología con lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, un poco los países que han hecho más test, que han tenido un trazado de los infectados más cuidadoso, han logrado contener mejor el virus. Y esto no solo pasa en las enfermedades infecciosas, esto también puede pasar en las enfermedades de salud mental, ¿ok? Entonces es fundamental que nosotros sepamos cuántas personas están sufriendo de este problema, si es que queremos hacer alguna política, alguna intervención que tenga algún impacto real. Muchas enfermedades se miden en la cantidad de mortalidad que hay. Entonces, más o menos cuántas personas están muriendo, ¿ok? Esto no se puede hacer en el maltrato infantil, porque el porcentaje de niños que son maltratados es realmente reducido, ¿ok? Que son maltratados y que mueren, es realmente reducido. La mayoría no mueren, pero esto no quiere decir que el maltrato no haya existido. Entonces, este es un indicador que no podemos usar en este fenómeno. También se necesita de mucha capacidad gubernamental para poder identificar qué casos responden a un maltrato infantil, ¿ok? Normalmente esto requiere de una investigación. Y como saben, no todos los países se pueden dar el lujo de hacer esta investigación. La mayoría de maltrato infantil no es visible, ¿ok? Nosotros nos imaginamos a un niño como la foto del comienzo de la presentación, la cual tenía cortes y era evidente que tenía un maltrato. Pero este no es el promedio. La mayoría de casos han sufrido de negligencia, de violencia doméstica o de violencia psicológica y eso no se manifiesta en el cuerpo. Más retos. El sistema de salud no suele proteger al médico o a la enfermera o cualquiera sea el trabajador de la salud que alerte sobre un caso de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque básicamente cuando alguien alerta, más o menos esto significa que se tiene que meter en un juicio, esto significa dinero, esto significa tiempo. Entonces se ha encontrado en investigaciones que los médicos más bien dicen, ups, mejor no me voy a meter aquí. Yo estoy seguro que ustedes saben que en nuestro código de psicólogos dice claramente que si es que vemos maltrato infantil tenemos que reportarlo, es nuestra obligación. Lastimosamente no todos lo hacen. Y finalmente es muy difícil que un niño reporte si es que fue o no maltratado. Pues obviamente hay una relación de poder con sus padres que suelen ser los mayores maltratadores en la mayoría de casos. Y obviamente un niño tiene una capacidad de recordar muy limitada hasta sus 5 años. Y finalmente, obviamente, va a haber un tema de cariño. Entonces, yo creo que es pedirle mucho a un niño que reporte a sus padres. Finalmente, hay el neocolonialismo. ¿Y a qué me refiero con el neocolonialismo? Es este fenómeno que pasa en la ciencia en general, no solo en este tema. Y es que la mayoría de la investigación está realizada en países del desarrollo.
Por lo tanto, es muy difícil llevar los descubrimientos que se han hecho en estos países a los países en vías del desarrollo. Y esto es especialmente problemático porque la gran mayoría de niños nacen en los países en vías del desarrollo, como el nuestro. ¿Okay? Bueno, entonces ya vimos que es un concepto súper difícil de medir. Pero ahora, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo han lidiado los países para medir a este maltrato infantil? Entonces, los cuestionarios se han vuelto como la gran opción. ¿Okay? Básicamente tienen dos beneficios. El primero, que es cuantitativo. Esto significa que sus descubrimientos pueden ser llevados a otras áreas de la ciencia. Como saben, ahorita la psicología está como en un cambio para volverse ya una ciencia, incluso una ciencia dura en algunas ocasiones, sobre todo en la investigación. Entonces, sí hay un interés de que sea más, que todo en la psicología sea un poco más cuantitativo. Eso puede ser debatido si es bueno o malo. Para otra conversación podemos hablar sobre eso. Pero ese es uno de los grandes beneficios de los cuestionarios. El otro es que requiere poco entrenamiento. ¿Okay? Uno de los grandes problemas de nuestros países es que no hay la cantidad suficiente de trabajadores de salud mental. Entonces, al tener una opción que requiera poco entrenamiento, entonces podemos hacer que estos cuestionarios sean tabulados por personas que no son necesariamente psicólogos, psiquiatras. Ok, pero no todo es bueno. Okay. Sí hay algunos defectos. Los cuestionarios no son perfectos. Y un poco responden a cómo son conceptualizados. Entonces, desde 1990 se han elaborado más o menos 54 cuestionarios para medir el maltrato infantil. Sin embargo, la gran mayoría de estos tienen diferentes conceptualizaciones de lo que significa maltrato infantil. Esto significa que para un cuestionario es una cosa, para otro cuestionario es otra cosa. Un poco lo que yo hacía la analogía con preguntarles ahorita, ¿no es cierto? Vamos a tener diferentes respuestas. Entonces, en otras palabras, lo único que está pasando es que están midiendo cosas diferentes. Y esto es muy problemático porque ¿qué definición le hacemos caso? ¿Cuál es más importante o cuál es mejor que la otra? Sobre todo si tenemos 54. Ahorita les voy a contar tal vez el cuestionario, no tal vez, seguro, estoy seguro que es el cuestionario más importante en maltrato infantil. Este se llama el Adverse Childhood Experiences. Básicamente tiene 10 preguntas, es un cuestionario sumamente simple y yo diría que es de los estudios más importantes en la psicología. Pero algo que es importante es que no es hecho con psicólogos y no es hecho por psicólogos y ya vamos a ver por qué esto puede ser un poco problemático. Entonces tiene 3 categorías de preguntas. Las primeras miden el abuso, o sea, físico, emocional, sexual, la negligencia física o emocional y la disfunción en el hogar. Y esta es una de las partes más revolucionarias de este estudio. Va a medir si es que alguien tiene alguna enfermedad mental en tu casa, si es que hay alguien que está preso o estuvo preso, si es que hay violencia doméstica, abuso de sustancias o divorcio. Entonces, les voy a mostrar un poco este cuestionario. Vamos, se me abra. Ahí está. Entonces, a mí sí me gustaría que ustedes le vean un poco. No encontré la versión en español, sé que hay una versión en español. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta hace referencia al maltrato psicológico, la segunda pregunta al maltrato físico. Sí están viendo el cuestionario, ¿no es cierto? No, Pablo, no podemos ver, solo estamos viendo la presentación. Ok. Ahí está, ¿sí? Chévere. Ok, entonces como les decía, la primera pregunta hace más enfoque en el maltrato psicológico, la segunda en el maltrato físico, maltrato sexual, en fin, todas las categorías que yo les di. Por ejemplo, si es que alguien fue a la cárcel, si es que viviste con alguien que estaba deprimido, o tuvo un intento de suicidio, si es que vivías con alguien con algún problema de alcohol o de drogas. Voy a volver a la presentación. Ok. Entonces, este es el famoso ACE.
debido a que es tan fácil de utilizar, ha sido tomado por millones de personas y se ha utilizado en millones de investigaciones, ¿ok? Entonces, es tal vez el más estudiado. Y se ha encontrado unas correlaciones muy importantes con mortalidad repentina, con cáncer, con uso de cigarrillos, con trastornos del sueño, en fin, con un montón de problemas que son no solo mentales, sino de salud pública. Y son números realmente preocupantes. Por ejemplo, en el cáncer, si es que tuviste un puntaje alto en el ACE, tienes 4 veces más riesgo de sufrir cáncer. Entonces, realmente es un descubrimiento muy importante. Gracias a este cuestionario, el tema del maltrato infantil se volvió algo de la agenda de muchos países y llegó a los oídos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Entonces, esto realmente revolucionó esta ciencia. Pero que obviamente hay algunos problemas, ¿no es cierto? Estoy seguro que ustedes al ver el cuestionario les pareció cosas que no estaban tan bien. Primero es que es terriblemente reduccionista. ¿Okay? Entonces, básicamente, reduce el maltrato infantil a 10 preguntas. Es un cuestionario que se basa en memorias y eso puede ser un poco difícil. Como saben, las memorias son muy frágiles y la gente tiende a reportar más o reportar menos de lo que realmente pudo vivir o de lo que realmente sucedió. Es todo o nada, es binario. O tienes todo el abuso o no tienes nada del abuso. Entonces, pensemos un poco más allá. Según este cuestionario, es igual que, por ejemplo, haya sufrido un maltrato sexual una vez por una persona que no estaba en tu casa, a que haya sido o haya sufrido abuso sexual crónico por alguien cercano a tu casa. Obviamente, estos son escenarios totalmente diferentes que van a tener diferentes repercusiones en la persona. Sin embargo, para este cuestionario, no importa, es lo mismo. Tampoco mide la severidad del maltrato. Entonces puede ser que el maltrato sea mucho más grave y pues a la final le da el mismo puntaje. Y finalmente dicen que esto tiene una black box methodology. ¿Qué significa esto? Esto es un concepto epidemiológico en el cual básicamente lanzas un montón de números e intentas buscar alguna correlación. Y bueno, pues si encuentras alguna correlación, chévere, la publicas. Pero no existe como un marco teórico, una explicación de por qué es que esto está pasando. Y se ha criticado mucho a la CES en este sentido. Entonces ahora les voy a contar un poco cuál fue mi investigación, que fue lo que yo intenté hacer en mi maestría. Veo que se prende el chat a cada rato pero bueno, después voy a responder, si no me distraigo. Entonces, lo que hice fue comparar el ACE con otro cuestionario. Yo intentaba buscar un cuestionario que sea bastante clínico. Como ven, este no es un cuestionario clínico, es un cuestionario epidemiológico. Y encontré el MCS, que se llama Maltreatment Classification System, y es hecho por una de las personas más importantes investigadores en el maltrato infantil. ¿Okay? Entonces, mi idea era ver si es que realmente estaban midiendo lo mismo, si es que realmente son lo mismo. Y aquí nosotros tuvimos una suerte por la cual pudimos hacer esta investigación, y es que encontramos 101 récords de los trabajadores sociales de niños en Glasgow que sufrieron o que llegaron a foster care. ¿Qué es foster care? Que fueron adoptados por alguien. ¿Okay? Entonces, realmente estos son los niños que más maltrato habían sufrido. Yo creo que es importante hablar un poco de Glasgow. Glasgow es una ciudad en Escocia que, si bien está en Europa, ha sufrido de mucha pobreza. Hay una población que ha sido muy marginalizada y es tal vez de los lugares donde más abuso de sustancia hay. Entonces, un poco ese es el contexto histórico de esta ciudad. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros teníamos una carpeta de cada uno de los niños. En Escocia hay un muy buen sistema de trabajadores sociales. Entonces, por ejemplo, cuando se llamaba la policía en esta casa, esto se llenaba en un documento y todo eso iba a una carpeta. Entonces, nosotros tuvimos un acceso muy afortunado a estas carpetas. Entonces, básicamente nos leíamos todo el expediente.
y con esta información llenábamos los 2 cuestionarios por cada niño. ¿Ok? Esto es muy importante porque significa que la misma población hizo los 2 cuestionarios. Entonces, por lo tanto, todas las diferencias se pueden asumir que fueron o que son originadas por los cuestionarios, más no por la población. Entonces, nosotros teníamos muchas teorías de lo que podía pasar. Sospechábamos que lo más probable es que no medían lo mismo, pero simplemente, pues, era algo que nos parecía muy interesante. Entonces, este en sí es un cuestionario totalmente diferente. Primero, incluye un rango. Entonces, si es que es una escala, un gradiente ascendente. Entonces, a medida que tengas más abuso, más maltrato, el puntaje es mayor. Además, incluye muchas preguntas sobre la negligencia. Por ejemplo, habla sobre la falta de comida, la falta de ropa, la falta de higiene, si es que hay un ambiente tóxico, por ejemplo, donde hay colillas de tabaco cerca, si es que hay una botella rota, si es que el niño está jugando en la mitad de la calle. También hace una pregunta moral legal, que hace referencia a si es que los papás están utilizando a este chico para robar o para tener alguna ganancia que no es adecuada. Y además incluye una definición mucho mayor de cada tipo de abuso. Entonces te da algunos ejemplos de cómo esto puede ser visto en la vida real. ¿Okay? Mientras, como vieron, el ACE es muy simple, muy directo al grano, no hay dónde perderse. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron nuestros descubrimientos? Primero que en preguntas que eran muy parecidas, como en abuso sexual o abuso físico, existían unas correlaciones súper significativas, ¿ok? Eso significaba que más o menos medían lo mismo. Sin embargo, no era, ¿saben? Cuando una correlación es total, es uno, ¿no es cierto? No llegábamos a ese número. Eso significa que había partes o había eventos que un cuestionario lo captaba mejor. En el caso del abuso sexual, el MSS era mucho mejor en identificarlo. ¿Por qué? Porque te daba una explicación muy grande de cómo esto puede ser. Y como saben, el abuso sexual a veces es menos implícito, es más menos implícito de lo que uno se podría imaginar. ¿Okay? Entonces me acuerdo que por esta manera pudimos identificar 2 o 3 casos que si es que nos basábamos solo en el otro cuestionario, no lo hubiéramos identificado. Otra cosa muy interesante que encontramos es que en un cuestionario se incluía a la violencia doméstica como parte de un maltrato infantil psicológico, mientras que el otro lo dividía en 2 preguntas diferentes. Y lo que encontramos es que el overlap, o sea, el traslape, no era tan grande. Entonces nosotros concluimos que deberían ser preguntas diferentes, que no necesariamente están midiendo lo mismo. Un tema fundamental y uno de los grandes beneficios de este ACS es que incluye sobre estas preguntas de abuso de sustancia y de si es que hay alguien con algún trastorno mental en la casa. Encontramos que casi el 70% de las familias tenían alguien que utilizaba alguna droga y un 40% de alguien que tenía algún trastorno mental. Estos son datos súper significativos que si nos hubiéramos basado en el otro cuestionario no lo hubiéramos encontrado. ¿Okay? Eso fue más o menos lo que encontramos. Unas cosas interesantes, como ven, algunos cuestionarios eran mejor para medir unas cosas, los otros para otras. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Realmente debemos seguir buscando una manera para medir mejor el maltrato infantil. Todavía no encontramos el cuestionario perfecto. Yo creo que la tecnología nos puede ayudar mucho. Ustedes me pueden decir, bueno, pero el psicólogo es quien debería ver si es que hay o no maltrato. Y sí, yo estoy de acuerdo, pero debemos pensar que no todo el mundo puede acceder a psicólogos y no existe el número suficiente de psicólogos. Entonces, realmente tenemos que idear nuevas maneras para medir esto. ¿Okay? Otra conclusión muy importante, el lenguaje que se utiliza en estos cuestionarios es sumamente importante. Si es que una pregunta que quiere medir lo mismo puede tener una diferente redacción, los resultados pueden ser totalmente diferentes.
Y es fundamental que tengamos agencias gubernamentales o privadas que estén velando por este problema. Como vemos, es un fenómeno muy difícil de identificar y se tiene que haber una institucionalidad fuerte para poder prevenir que esto suceda. Y finalmente creo que es muy importante hablar del maltrato infantil. Es un tema tabú incluso entre nosotros psicólogos. Normalmente creo que ocasiona emociones fuertes y por eso es que preferimos no mencionarlo tanto. Pero como ven, es un problema muy importante y que tiene un impacto directo en quienes lo viven y quienes no lo viven también. E incluso un impacto crónico en muchas personas. Entonces, bueno, esa era mi presentación. No sé si podemos pasar tal vez a las preguntas. Espero que les haya gustado. Vi que el chat Y está aprendiendo. muchas gracias, Pablo. En este momento vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que pueden hacerlas mediante el chat o también estando de mano y también mediante el espacio de las preguntas. Listo, como primera pregunta tenemos, ¿cómo se puede romper ese ciclo de familias disfuncionales donde hay maltrato infantil? Bueno, como ven, es un problema que realmente encapsula un montón de situaciones. Hay muchas intervenciones, por ejemplo, de enseñar a los padres cómo criar a sus hijos, que han mostrado resultados muy buenos. Yo creo que muchos padres actúan desde el no saber que esto va a tener un impacto súper significativo en sus hijos. Entonces yo creo que tiene que haber más psicoeducación. Pero también tiene que haber un fortalecimiento en las entidades gubernamentales. Por ejemplo, un médico que hable sobre una sospecha de maltrato infantil debería tener el sustento de donde trabaja, ¿no es cierto? Para que esto se vuelva una práctica mucho más normalizada. Y finalmente, combatir los otros problemas, combatir el abuso de sustancias, combatir la violencia doméstica. Todo eso en el futuro va a tener un impacto en reducir el maltrato infantil. Yo creo que vamos por buen camino. Como vieron, hace 100 años ni siquiera se hablaba de esto. Creo que vamos por buen camino, pero también creo que hay mucho más por hacer. La siguiente pregunta es, ¿el ACE se hace a los niños en presencia de un tutor y desde qué edad se puede usar este cuestionario? Ya, buena pregunta. Este cuestionario se hace a las personas que uno sospecha que sufrieron maltrato infantil. Entonces, no es para niños, es para personas que ya son adultas. Básicamente, la edad es desde 18 hasta adelante. Y como ven, esa es una limitación, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que van a reportar más o menos de lo que sucedió. Y como investigador no tienes alguna manera de ver si es que eso es verdad o es mentira. Básicamente lo tienes que aceptar como una verdad absoluta. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿ser permisivo puede considerarse negligencia? Es una buena pregunta. Creo que la negligencia la negligencia ya como algo tóxico es realmente, un poco cuando leíamos nosotros estos expedientes, uno se pregunta, bueno, ¿cómo alguien pudo haber hecho esto? Entonces yo creo que si utilizamos el sentido común, podemos saber si es que estamos ya maltratando a un niño. No creo que sea una respuesta muy difícil. Me explico, creo que solo tenemos que usar el sentido común. No sé si es que la permisividad en general sea un tipo de maltrato. Tal vez alguna sí, pero ya una muy extrema no. Entonces, creo que depende de cada caso. Creo que nosotros tenemos que tener ese ojo crítico y cuestionarnos hasta dónde estamos yendo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo usan estos cuestionarios en caso de negligencia donde los niños no han aprendido a leer ni a escribir? Como les decía, este caso, el cuestionario ya lo llena una persona mayor, pero obviamente esto puede ser un problema porque no todo el mundo sabe leer o escribir, ¿no es cierto? Entonces, sí tiene una audiencia restringida. Por ejemplo, una persona que no sabe leer no podría llenar este formulario. Y algo que no lo dije, pero es muy importante, es que, como vieron, el ACE es súper sencillo. El MCS es mucho más complicado. Entonces, para llenar este formulario sí necesitas cierto entrenamiento. Esto no lo podría llenar una persona que tal vez no asistió a una educación primaria, yo qué sé.
Entonces, estos sí son unas restricciones y unas limitaciones de estos cuestionarios. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Piensa usted que hay políticas públicas que ayuden a eliminar el maltrato infantil? Creo que hay algunas políticas, pero yo creo que se puede hacer muchísimo más. Una de las cosas que se debe hacer es fortalecer los trabajadores sociales. En los países que manejan mejor esto, el trabajador social tiene un poder enorme. El trabajador social es la persona que va a cada casa, que se empapa de la situación, que tiene un diálogo directo con las personas del hogar. En el Ecuador casi no hay trabajadores sociales y el trabajo social es muy mal visto, es muy mal remunerado. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que debemos fortalecer, pero de urgencia, de urgencia. Porque al final el psicólogo sí está muy lejos, el psicólogo no va a entender o no va a ir nunca a la casa. El psicólogo tiene un costo alto, no todo el mundo puede acceder al psicólogo. En cambio, el trabajador social es un trabajo mucho más de estar ahí con las personas. Y yo creo que eso hace mucha falta en este país. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales indicadores del maltrato infantil en los niños? Creo que como psicólogo clínico es tal vez un poco más fácil darte cuenta, un poco preguntando al niño, preguntando a la familia, entendiendo más lo que está pasando en la situación. Pero como hemos hablado, esto no se puede hacer siempre. Entonces, si te basas en un cuestionario, pues desde las 4 preguntas positivas ya lo podrías considerar como un maltrato. Si te basas en el otro, desde las 5 preguntas positivas ya podrías considerar como un maltrato. Es muy difícil tener una respuesta de blanco y negro. Creo que lo más importante es tal vez evitar que suceda algo que va a afectar al niño a lo largo de su vida. Pero así como un indicador exclusivo yo no me atrevería a decir. Lo que sé es que hay muchos factores de riesgo, como por ejemplo el abuso de sustancias en una persona en la familia, la violencia doméstica, estar preso, haber estado preso, la pobreza, esos son factores de riesgo. Pero como indicador, no sé si es que hay una respuesta. La siguiente pregunta es, como psicólogo, ¿cuál sería el procedimiento de reportar maltrato infantil? Esta también es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos la obligación, me parece que es en el Código Integral Penal, tenemos la obligación de romper el secreto profesional cuando sabemos que hay un tema de maltrato infantil. Entonces, esto se debería hacer yendo a la fiscalía y un poco presentando esta denuncia. Esto es muy difícil primero porque lo más probable es que te rompa todo tipo de alianza terapéutica que tuviste con el paciente. Y la otra razón por la cual es difícil es porque tú te vas a meter a un proceso legal, que lo más probable es que te cueste tiempo, energía y dinero. Pero yo sí creo que es una obligación y yo creo que siempre lo tenemos que hacer. Gracias. Tenemos una mano alzada de Emily. Adelante, Emi. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. A nivel Ecuador, ¿qué test puedes aplicar justamente, o sea, aplicando la realidad de tu exposición a nivel ecuatoriano? ¿Cuál es algún test con el que puedas sustentar, digamos, como psicólogo clínico, tu denuncia o algo así? Hola, Emi. Un gusto verte a los años. Hola, Pauli. Este ACE sí hay en español y ahora un poco lo que se intentaba hacer es que sea más complexivo. Entonces, tiene ya como un rango, un gradiente, tiene más preguntas. Pero claro, su objetivo no es para usarlo clínicamente. Su objetivo es para usarlo epidemiológicamente en poblaciones grandes. Como test en clínico, yo no sé si es que habría alguno. Yo creo que ahí lo más importante es un poco tu
tu entrevista clínica y los datos que logras obtener de la familia. No sé si es que haya un test así que te demuestre tan claramente si es que hay o no hay. Como les digo, el objetivo de estos tests que yo conversé no es para el consultorio, es para una población grande, es para que lo haga el Ministerio de Salud, es para que haga el municipio. No sé si responde tu pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta que es, al inicio mencionó que la sobreprotección también es un tipo de maltrato infantil. ¿En qué sentido se puede relacionar estos dos términos? Creo que la sobreprotección que afecta el desarrollo de la persona puede realmente ser un tema de maltrato. Por ejemplo, que no se le deje ir al niño al colegio. Eso es algo que habíamos visto en estos expedientes. Que no pueda tener una interacción normal con otros niños por miedo de que le suceda algo. Eso también yo creo que es maltrato. Es muy importante entender que el maltrato afecta la funcionalidad normal de la persona. ¿Okay? Y ese es tal vez el mejor indicador para ver si es que esto es una actitud normal o ya pasa la barrera, ya pasa la frontera de que esto está ya un poco patológico. En los expedientes que leímos nosotros había muy poca sobreprotección. Lo que mayor había era, por ejemplo, negligencia. Le dejaban al bebé un día en la casa y los papás se iban. Okay. El bebé estaba en un piso que era muy sucio, con colillas de tabaco. A un bebé le había mordido un perro, en fin. Entonces, creo que no este tema de la sobreprotección creo que no es tan común como podemos pensar. Creo que el maltrato sigue siendo así una negligencia como tan severa, tan fuerte de leer, no me imagino de experimentar. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede tratar una depresión en una persona adulta que ha sufrido maltrato infantil? ¿Se tendría que intervenir desde lo que vivió en su infancia? La mayoría de personas con depresión desarrollan esta manera de ver el mundo un poco por una experiencia pasada, que usualmente suele ser en la infancia. Entonces, esto es algo muy normal que uno ve como clínico. Depende mucho del modelo que utilices, ¿no es cierto? Si es que utilizas más un modelo CBT, intentas cambiar los pensamientos automáticos más inmediatos y a medida que vas haciendo eso, te acercas más a ese pensamiento central, ese pensamiento medular, que seguramente es, mi mamá no me daba de comer, por lo tanto no soy suficiente. Yo qué sé, me estoy inventando. Pero lo más probable es que sí, venga de una experiencia en infancia. Si no es siempre, es muy común. Entonces, no creo que debes irte directamente al tema de la infancia, porque eso puede crear como más resistencia en la persona, pero eventualmente, pues, es algo que seguramente toparás. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿sabes si en los orfanatos hay mayor probabilidad de negligencia o maltrato? Sí, o sea, como les hablé un poco al inicio, los orfanatos no son recomendados. ¿Okay? En los orfanatos, imagínense, los niños no tienen una figura de apego. Estoy seguro que saben un poco el apego de Bowlby y lo importante que es para el desarrollo de una persona. Pues aquí no tienen este apego. Un poco lo que se ha visto es que hay mucha desorganización, hay mucho maltrato, justamente porque son niños tan vulnerables, puede haber abuso sexual. Entonces, los orfanatos ya no son una política que se utiliza. Yo entiendo que hay algunos en el Ecuador, y un poco también porque, pues bueno, estos niños si no van ahí, ¿dónde van a estar? ¿No es cierto? Pero es realmente algo que ya no tiene mucha cabida hoy en día. Y un poco ahí es el debate, porque aquí en el Ecuador es muy difícil adoptar de un niño. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, mientras estos niños están como sin familia, suelen terminar en estos orfanatos, pero yo creo que hacen más daño que bien. Con relación a esta pregunta,
¿De qué manera afecta a un niño ser adoptado? Es muy difícil. Como hablamos del tema del apego, normalmente esto sucede en los primeros años de vida. Entonces hay que preguntarse en qué momento el niño fue adoptado y un poco de dónde viene su familia. Y también cómo fueron sus padres, qué cosa pudo él experimentar en los primeros años o qué cosas incluso se heredan ya genéticamente, como por ejemplo el abuso de sustancias. Se ha visto que es muy común en hijos de personas con abuso de sustancias, incluso si son adoptadas desde el momento de su nacimiento. Entonces, realmente es un tema complicado. Yo admiro muchísimo a la gente que adopta un niño, porque sé que no es algo fácil, pero también es una de las mejores cosas creo que uno puede hacer. O sea, darle amor y darle esa oportunidad de tener un hogar digno, creo que es algo súper admirable. Gracias. La otra pregunta es, ¿un psicólogo organizacional tiene la obligación de denunciar el maltrato infantil? Buena pregunta. Yo tendría entendido que sí. Yo tendría entendido que sí. Tiene la obligación de romper su derecho, su secreto profesional. Independientemente de la profesión, creo que es un tema ya más cívico, es un tema ya más ético. Si escuchamos de estos casos, un poco es el deber de uno, yo creo, hacer algo. Si bien eso cueste repercusiones en tiempo, en dinero, pero pues, creo que es un deber cívico. ¿Cuáles son las pruebas o cuestionarios que se pueden aplicar al niño si se tiene la sospecha de maltrato infantil? No sé si es que, como le respondía a Emilia, no sé si es que hay alguno específico. Yo creo que ahí ya es más importante una aproximación clínica, la entrevista, el hablar con la familia, un poco el indagar por ese lado. Estos cuestionarios lo podrías, por ejemplo, el MCS lo podrías hacer un poco con la información que tú recaudas y tú lo podrías hacer. Pero el otro no, porque el otro es para mayores de 18, el otro es para personas que ya pasaron por este abuso. Entonces, no sé si es que hay uno así tan enfocado en este problema que sea más clínico. Imagínense qué difícil decir que uno ha sido abusado en un examen. Eso normalmente lo contarías a una persona, ¿no es cierto? Lo contarías a tu psicólogo. Para eso tienes que fortalecer la relación terapéutica, en fin. Como última pregunta tenemos si es que das terapia y tienes algún número de contacto que nos puedes brindar. Sí, doy terapia. Les puedo copiar mi correo. No sé si es que es permitido hacer un autopublicidad. Mejor, me pueden encontrar en la página del CID. Mi nombre es Pablo Barrera y me pueden buscar por ahí. Sí, prefiero no hacerme autopublicidad así de... Listo, muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado. Lo que sí les voy a dar es mi correo en el caso de que tengan algunas preguntas, en fin, si quieren leer algunos estudios de los cuales mencioné. Mi correo es pbarrera@usfq.edu.es. pbarrera@usfq.edu.es. Cualquier tema, cualquier cosa, yo siempre estoy a las órdenes y para mí fue un verdadero gusto estar aquí. Espero que les haya servido y espero que hayan aprendido algo. Bueno, con esto concluimos la charla. Muchas gracias, Pablo, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido una experiencia que enriqueció nuestro conocimiento sobre los conceptos detrás del maltrato infantil. Ha sido un gusto tenerlo como invitado y queremos agradecer de parte de todos los organizadores de este evento y también de las personas que nos acompañaron por brindarnos su tiempo el día de hoy. Igualmente, muchas gracias a todos los que pudieron asistir a esta charla. Esperamos verles a lo largo de la semana para que juntos podamos aprender más sobre la psicología. Gracias. Chao, muchas gracias.